Lo que vamos a hacer el día de hoy, jóvenes, es la comprensión de lectura y vamos a trabajar lo que son tesis y argumentos. ¿Qué es una tesis, profesor? Una tesis no es un trabajo que me va a otorgar un grado, un título. Sí, es correcto, pero la tesis en comprensión de lectura significa la idea, la postura que defiende el autor. La tesis es la idea, la postura que defiende un autor, ¿no? Es la idea que el autor desarrolla. ¿Ya? Y los argumentos son ¿qué cosas? Son las ideas que defienden esta tesis. Repito, entonces, tesis es una idea que yo quiero demostrar, que quiero probar, que quiero defender como autor. Y mis argumentos serían los fundamentos, los sustentos, las ideas que me ayudan para poder llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que busca trabajar tesis y argumentos en comprensión de lectura? Busca que nosotros podamos inferir, interpretar la información del texto en relación a la tesis y a los argumentos, los ejercicios que se van a proponer. ¿Ya? Ese es lo que vamos a realizar. Es poder inferir, interpretar la información de un texto. Es lo que buscamos que ustedes como alumnos desarrollen esta capacidad. Muy bien, vamos a ver un concepto desde la perspectiva del mismo curso de lo que viene a ser razonamiento verbal y la comprensión de lectura. Uno de los tipos más frecuentes de las preguntas de la lectura crítica son aquellos textos que tienen el enfoque, el carácter argumentativo, no son aquellas referidas a los argumentos, a las tesis. Entonces, un nivel de lectura que debemos llegar a dominar, no solo desarrollar, sino dominar, es la lectura crítica. Recuerda que existen niveles literales, inferenciales y críticos. En la lectura crítica ya se le da bastante énfasis a los textos argumentativos y al trabajo de tesis y argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender, sustentar una posición o punto de vista. O sea, un argumento está formado por ideas, ¿ya? Ideas enunciados que ordenan y exponen y van a defender el punto de vista, ¿no? En este caso del autor, en este caso la persona que va a argumentar. Esta posición o punto de vista se le llama tesis. Así que es importante distinguirla de los argumentos. Normalmente o usual es que en un texto argumentativo la tesis va al inicio y luego van los argumentos y al final llega a una conclusión. Esa es la estructura usual de lo que viene a ser un texto argumentativo, un texto que presenta tesis y argumentos. Para que se aclare más la idea, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, yo no necesito ir a la universidad, se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que la universidad se obtiene más información, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer dinero en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser empleado de alguien. Muy bien, la tesis sí está presentada. Lo que yo recomendaría a un alumno nuevo, novato, neófito en este tema, es dividir en oraciones. Y para hacer esto, yo sigo los puntos. Cada punto es una oración. Entonces, si yo lo divido en oraciones, de forma correcta en este caso, si lo divido, yo voy a poder encontrar todas las ideas que el autor ha usado, porque recuerda que en comprensión de lectura, una oración es una idea. La tesis está al inicio, ya el planteamiento del autor está al inicio. El autor no considera que es prudente o que es una sabia decisión hacer una carrera universitaria. El autor está rechazando, en este caso, hacer un estudio superior, ¿no? O sea, pisar una universidad. Bueno, profesor, ¿usted qué opina? Desde mi punto de vista personal, estoy totalmente en contra del autor. Incluso sus argumentos los puedo refutar, pero ese es mi punto de vista personal. Yo creo que muchos de nosotros que estamos en esta clase y los que estamos, en este caso, esforzándonos sábado a sábado a mejorar académicamente, lo hacemos a largo plazo para tener una carrera universitaria. Entonces yo podría desquebrajar, ¿no? Podría desgastar la postura del autor con argumentos sencillos, pero vamos a centrarnos en lo que el autor nos dice.
¿Cómo puedo hallar la tesis, profesor, de este autor? Usted ya lo dijo con sus palabras, pero yo quiero hallarlo de mi punto de vista. Claro, pregúntate por la tesis de la siguiente manera. ¿De qué me quiere convencer el autor? Entonces, acá es evidente que él menciona de que no es necesario ir a la universidad, ¿no? Para tener éxito en la vida. Entonces, la tesis yo la voy a generar en función a esta idea, que el autor cree que no necesita ir a la universidad para tener éxito en la vida, ¿no? O sea, el autor tiene esa idea, que no es necesario ir a la universidad para tener éxito en la vida. Muy bien, esa es la postura del autor. Ahora, si yo te pregunto, si ya tenemos la tesis clara, y te pregunto, ¿cuáles serían las razones, evidencias o afirmaciones que defiende el autor su postura, o sea, que permite al autor defender su punto de vista? Una de ellas es, por ejemplo, que conoce muchas personas o personas en general, porque dicen muchos universitarios que están pateando latas, ¿no? O sea, existen personas, o existe un grupo de personas, que a pesar que han hecho la carrera, tienen problemas económicos, ¿de acuerdo? También dice que muchos de los cursos que aprende en la universidad no tienen utilidad práctica, ¿de acuerdo? Y que muchas de las, digamos, del conocimiento que necesita para defenderse en su vida, lo debe aprender directamente del mundo. ¿Ok? Entre los argumentos va a haber siempre uno central y va a existir argumentos particulares o secundarios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es el argumento central? Sería el primer argumento normalmente y el argumento que tiene más fuerza para que pueda defender su postura. Entonces, el argumento central en este caso, desde su punto de vista, es la parte económica. Él dice acá bien claro que existen personas que han estado en la universidad o que han hecho una carrera universitaria, pero se encuentran con carencias económicas, o sea, tienen problemas económicos. Y lo refuerza cuando dice, lo que manda en el mundo es el dinero y no el conocimiento. Yo te planteaba, a grosso modo, el argumento central para que tú lo puedas generar, ¿no? Si tú quieres generar la oración, bienvenido. Profesor, lo que está diciendo es verdad, tranquilo. Ahorita vamos a explicarte un poco más. La carrera universitaria es la carrera que, digamos, que te da soporte a largo plazo. La diferencia entre una persona que tiene dinero a través de un negocio y una persona que busca estabilidad a largo plazo es en sí la carrera universitaria. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un negocio tú puedes trabajar 10 años de tu vida, juntar, hacer ahorros, sacrificarte, y esos 10 años te van a generar un monto económico. Ese monto lo vas a invertir, pero en la inversión y cómo lo invierta, en qué lo invierta, ahí viene la incertidumbre. Lo que puede ocurrir es que tú te vas a asesorar, te vas a asesorar de personas que sí han pisado universidad, por ejemplo, es lo irónico. Y ellos te van a, lógicamente, cobrar o te van a demandar un gasto para que tú puedas tener ese negocio, si quieres un negocio. Y recuerda que un negocio no es un negocio que funcione un año, te dé un carro, ¿no? Un negocio normalmente se puede gestar entre 5 a 15 años para tener rentabilidad estable y mantenerlo sosteniblemente. Entonces, en cambio, en una carrera universitaria, si haces sacrificio entre 6 a 7, 8 años, el título te va a dar una estabilidad a largo plazo. Y si tú sigues alimentando la carrera, vas a poder seguir ganando dinero y remunerándolo más. Lo que sí te tendría que, en este caso, explicar o mencionar es que tú tienes que ver desde tu proyecto de vida, desde tu punto de vista, qué es lo que deseas estudiar, hacia qué apuntas. O sea, mejor dicho, si tú quieres tener, digamos, sobre lo profesional, va a primar, sobre lo profesional va a primar lo económico, tendrías que escoger, hacer un análisis de qué carreras te pueden dar digamos, este lucro, ¿no? Todos trabajamos, todos estudiamos algo que nos sostenga o nos posibilite sobrevivir a largo plazo. Pero existen carreras de servicio, de vocación, donde muchas veces, en algunos países como en el de nosotros,
no están acorde a lo que se realiza, ¿no? Acorde a lo que se recibe, o sea, no hay una concordancia. Entonces, todo ese mercado laboral, educativo, tú tendrías que analizar, ¿no? Y para escoger tu carrera. Ahora, si esa es una carrera de vocación o una carrera porque simplemente te guste, tendrías que ver también cuál es el mercado. O sea, hay aspectos que hay que analizar. Pero hay otro argumento el autor empleó y, y decía lo siguiente, ¿no? Que hay cursos que tú llevas que no son útiles. Todo aquel que hace carrera universitaria los primeros semestres va a llevar cursos que usted al inicio no se va a dar cuenta para qué son útiles. Pero a largo plazo sí, porque cuando va avanzando en la carrera te vas a percatar de esta utilidad, ¿de acuerdo? De esta utilidad. Porque muchos de estos cursos básicos generales te van a servir incluso hasta los últimos años de carrera. Por eso te digo, o sea, es muy importante ver que vas a recibir materias que por algo están dentro de una malla curricular de la universidad, por algo están dentro del plan educativo. No es que van a ser cursos que no son útiles. Y va a depender mucho de la carrera, pues lógicamente que usted escoja. El último argumento del autor ya está desde un punto de vista económico, como dice, ¿no? Él quiere poner un negocio y tener dinero, pero como te digo, eso es una incertidumbre. Puede poner un negocio y lamentablemente no puede prosperar y la inversión de sus 10 años de sacrificio mínimo que puede tener una inversión, lo va a perder, ¿no? Y ahí tendría que volver a comenzar. Ese es un riesgo, ¿no? Que el autor parece que no analiza. Pero bueno, en fin, he tratado de forma explícita y puntual, de la manera más sencilla, explicarte o rebatir los argumentos del autor, ¿no? Entonces, hay preguntas por argumento y acá vamos a enfocarnos el día de hoy, que para formular bien una tesis, por ejemplo, para encontrar la tesis correcta de un texto, lo que tengo que hacer acá es primero ubicar el tema. ¿Y cómo encuentro el tema, profesor? Me hago la pregunta de qué o de quién habla el texto y qué opino de él. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Siempre hacerte esta pregunta. Cada vez que tú lees tienes que hacerte esta pregunta. Por otro lado, ¿qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre el tema? Esto también es muy importante. Recuerda que hay que analizar la opinión y la postura del autor sobre ese tema. Recuerda que normalmente el autor puede estar a favor o puede estar en contra. Así que la tesis puede ser variable, ¿de acuerdo? Puede estar a favor o puede estar en contra. Lo normal es que cuando trabajamos textos argumentativos, cuando uno argumenta algo, busca convencer a la otra persona, ¿no? Ese es el objetivo, creo, primordial o vital. Dice acá, una vez determinada la tesis del autor del texto, se debe identificar el argumento central sobre lo que se sostiene. Repito, ¿qué tengo que encontrar primero? El tema. Luego que tengo que encontrar la tesis. Y luego recién ir por los argumentos. La pregunta que te pueden ayudar para encontrar el argumento central se pueden formular de la siguiente manera. ¿Por qué el autor del texto cree, y ahí le agrega la tesis? ¿Qué razón principal da el autor para sostener y le agrega la tesis? En este caso, ¿por qué el autor del texto cree que la universidad o no, o sea, los estudios universitarios no son necesarios para el éxito? ¿Qué razón principal el autor usa para sostener que los estudios universitarios no son necesarios para el éxito? Entonces, ahí están cómo llegar a los argumentos centrales, cómo llegar a los argumentos del texto. Mira el esquema. La tesis es la postura que puede estar a favor o en contra de un tema determinado y los argumentos son las razones que lo sustentan. Si yo abriera un diálogo, no, eso, bueno, lo permitía hacer de forma presencial, siempre en la academia, y le digo al alumno, no, coloque un tema en la pizarra, y le digo, por ejemplo, de quién están a favor, quién están en contra. Los que están a favor tendrían sus propios argumentos y los que están en contra tendrían sus propios argumentos. Entonces, ambos tendrían una postura. Entonces, normalmente, te voy diciendo, los textos que tienen tesis, argumentos, desarrollan una postura muy marcada, o son temas también controversiales. Eso también tienes que darte cuenta. Muy bien, en teoría hemos terminado, mira, en teoría no hay, digamos, esto es lo necesario y lo básico que el alumno puede tener en cuenta para poder superar un texto que presenta tesis y argumentos.
Vamos a resolver el texto uno, ¿ya? Y luego ya tú vas a comenzar a interactuar, a trabajar a partir del texto 2, ¿de acuerdo? Recuerda que la recomendación que siempre te doy, lee de forma analítica, no leas para acabar, lee para entender, lee para comprender. Los países con democracias fuertes condenan los movimientos de izquierda sin darse cuenta de que ellos mismos generan las injusticias que hacen que personas poco idóneas lleguen al poder. Si no me creen, analicen lo ocurrido en Cuba o si desean algo más reciente, investiguen el caso de Hugo Chávez o Evo Morales, ¿no? Y aparentemente, como algunos dicen, pronto Perú estará mencionado entre ellos, y esperemos que no. Pero mira cómo dice el autor, los países con democracias fuertes. ¿A qué se refiere democracia? ¿Qué es democracia? Primero analicemos eso. Es que las personas son libres de expresar su voluntad a través del voto. Entonces, países con democracias fuertes significa son países donde impera el voto de las personas en general. Así que dice, condenan a los movimientos de la izquierda sin darse cuenta ellos mismos generan injusticias que hacen que personas poco idóneas lleguen al poder. Muy bien. Yo considero acá que el autor tiene un punto de vista bien claro. O sea, mientras un país tenga una democracia fuerte, va a condenar ciertos movimientos políticos, entre ellos como por ejemplo el de la izquierda. Pero esto va a hacer que lleguen al poder personas que no tienen la capacidad de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, dice, si el autor dice, si no me creen, analiza lo que pasó en Cuba, Hugo Chávez, Evo Morales. Lamentablemente, cuando una persona habla de política, la política es como el hielo y el fuego. Yo siempre le digo a las personas cuando quieren hablar de este tema. Si estás muy cerca al hielo, te quemas. Si estás muy cerca al fuego, te quemas. Pero tú no puedes estar fuera de la política. La política es parte de la sociedad. O sea, cuando tú ya seas una persona, no, socialmente, ya vas a ir llegando a la madurez, ya tengas tu, digamos, la edad necesaria, tú vas a tener que estar indirectamente relacionado a la política. Porque si tú no estás relacionado a la misma, no la conoces o no sabes, no tienes base, sustento o fundamento, o conocimiento de los mandatos anteriores, cuando tú eras inconsciente, niño, adolescente, cometer los errores del pasado. Entonces, no te digo que tengas que ir a marchas, campañas, etcétera, sino que tienes que tener tu punto de vista y tener claro la historia del pasado, la historia política del pasado de un país donde tú vives, o sea, de tu país, para que tengas un punto de vista buscando una perspectiva saludable e idónea para el desarrollo social en tu país, ¿no? Es lógico. Por eso te digo, o sea, la política es como el hielo y el fuego, hay que estar al medio para no quemarnos, hay que estar siempre atentos, ¿no? Si hay la tesis del texto, bueno, yo ya creo que está clarísimo que está al inicio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las posibles respuestas que ustedes me podrían brindar? A ver, el chat está activo para que puedas, para que puedas expresar tu opinión. A ver. Yo creo que la postura es clara. A ver, a ver, vamos a participar. A ver, coloca tu respuesta en el chat. Si no deseas utilizar el audio, coloca tu respuesta en el chat. A ver, estoy súper atento a ver tu respuesta. ¿Qué marcarías? Bueno, a ver, vamos, iniciamos la participación, chicos. A ver, ¿qué marcarías? Vuelve a leer el texto si deseas, no hay problema. Pero necesito que tú tengas una respuesta necesariamente en el desarrollo del texto el día de hoy. A ver, vamos. Lo voy a poner en anfitrión nada más para que yo pueda ver solo las respuestas. A ver, vamos. No hagas tu respuesta, anímate. En la A dice, algunos países no saben por qué condenan a las democracias. Los países con democracias fuertes son los responsables de que personas inadecuadas gobiernen algunos países. La democracia no sirve si no hay un real pacto social por parte de sus gobernantes. Las democracias fuertes no se interesan por las violaciones a los derechos humanos que hay en esta parte del mundo. Yo creo que la respuesta es evidente. Está en el texto, yo te mencioné que está al inicio. Lo único que tendría que hacer usted es revisar la primera parte del texto, ¿de acuerdo? Para poder llegar a la respuesta.
Muy bien, gracias Yesenia por participar. A ver quién más. Bienvenida a su participación de todos, ¿verdad? Tengo a Yesenia ahí en el chat, a ver quién más. Repito, es importante que usted participe. A ver, vamos. Perdón, a ver, vamos. Si yo analizo la primera oración, yo creo que me voy a dar cuenta de la respuesta de la letra B, porque lo está reflejando. Es la postura del autor. Él considera que los países con democracias fuertes son los responsables de que personas inadecuadas gobiernen algunos países, ¿no? Esa es su postura del autor. O sea, cuando un país tiene mucha democracia, es más, ¿ya? Hay un libro que yo recomiendo a una persona cuando quiere hablar de poder, cuando quiere hablar de política, tiene que ver los dos lados. Antiguamente, desde la Edad Media, decían que solamente las personas idóneas, con capacidad tanto política, cognitiva, económica, formación, mejor dicho, podrían gobernar. Por eso decían que el gobierno debería ser solamente dirigido por personas capaces, ¿no? Ideológicamente, de formación. Y se supone que esa es una trascendencia en los gobiernos, o sea, la diferencia que en los países subdesarrollados, y vamos a incluir a nuestro país entre ellos, ¿no? Hay que decir la verdad tal como es. Colocamos en el poder personas que no son idóneas, ¿por qué? Porque el mismo pueblo no tiene la educación pertinente o la educación necesaria. Entonces, como decía Platón, ¿no? La educación genera justicia. Entonces, la idea es que mientras un país o las personas que pertenecen a la sociedad de un país sean más educadas, van a tener un gobierno más justo, para que no ocurra estos desastres, ¿no? Lamentablemente, que luego al final afectan directamente a los que quieran, ¿no? En general. Señale qué hechos usa el autor como argumentos. A ver, ¿qué hechos? Yo creo que ahí, bueno, vamos a leer las alternativas. La llegada al poder de presidentes títere que solo obedecen al imperialismo, el apoyo de los gobiernos fuertes a democracias poco idóneas para el bienestar común, el descubrimiento de acuerdos secretos del Estado entre la Unión Europea y los movimientos de la izquierda, lo ocurrido en Cuba y otros países. Yo creo que el argumento más claro es lo que hace mención al final, pues. Porque dice, si no me creen, analicen lo ocurrido en Cuba, ¿no? Analicen lo ocurrido por Chávez, Evo Morales. La respuesta es la letra D. Los gobiernos que han sido criticados, han sido analizados, han sido, digamos, observados, ¿no? Pero yo reitero, para que una persona critique algo tiene que tener conocimiento de los dos lados. Una persona no puede estar a favor o en contra de algo si no tiene conocimiento analítico. Por eso te digo, ¿no? Aquella persona que quiera criticar a Cuba, bueno, el autor acá te da indirectamente te da la sugerencia. Aquel que quiera criticar a Chávez, a Evo Morales, tendría que ver en, como yo siempre hago, ¿no? Siempre le digo a la persona, ¿quieres tomar una decisión? Haz lo que yo te diría que hagas acá. Por ejemplo, pongo gobierno de Hugo Chávez en una hoja en la parte de arriba y pongo ventajas y desventajas. Y genero una lista, ¿no? Genero una lista. Entonces, si yo veo que tengo más ventajas que desventajas, ese gobierno fue favorable. Si yo veo que la lista es inversa, hay más desventajas que ventajas, la lista también, lógicamente, me arroja un resultado. Entonces, eso sería una actitud analítica. Si voy a hablar del gobierno de Chávez, tendría que ver qué cosa, tendría que saber para comenzar desde qué punto de vista lo analizo, porque va a depender incluso de la clase social o económica para que puedas tener un análisis más exhaustivo, no más exacto. Acá el autor usa como argumento eso, ¿no? Lo que ocurrió en Cuba y otros países. Texto 2. A ver, texto 2. Seguimos avanzando, jóvenes, seguimos avanzando porque el tiempo nos gana. Te voy a ayudar en estos textos, yo quiero dejarte un tiempo para que usted mismo lo lea y usted mismo conteste. La ley que busca la reincorporación forzosa de los trabajadores que fueron despedidos en el régimen anterior es una trampa sediciosa, porque exige lo imposible, tal como han señalado innumerables especialistas.
Además, es una aberración porque pretende incorporar a las planillas gubernamentales a gente que aparentemente sobraba y que se acogía a beneficios especiales que se ofrecían a quien optara por retirarse voluntariamente. Es una ley de demagogia malintencionada porque busca enfrentar a todos los desocupados con el gobierno. En el futuro habrá que pedir cuentas de lo que pueda suceder a los congresistas que la impulsaron. Su responsabilidad no tiene límites, sin duda. Bueno, vamos a hacer un análisis. Acá se asume que hay una ley, se está publicando una ley que beneficia a aquellos que han sido retirados, a aquellos trabajadores que han sido despedidos, ¿no? En el gobierno anterior. Dice que esto no solamente el punto dice el autor, sino dice los especialistas lo han analizado. Y esta ley permite que se incorpore a planillas gubernamentales a gente que sobraba y se retiró con ciertos beneficios en aquel momento. Así que dice que el autor es una ley que impulsa digamos, una controversia entre las personas que fueron despedidas, ¿no? Y los que están gobernando en la actualidad. Así que dice que por último dice, ¿no? Hay que, digamos, el tiempo, ¿no? O sea, en el futuro se va a tener que rendir cuentas a aquellos congresistas que impulsaron dicha ley, ¿no? Su responsabilidad no tiene límites, sin duda. ¿Cuál es la tesis del autor del texto anterior? Puede ser la A, me dicen por acá. Eh, yo creo que podría ser, además es una aberración. Eso de aberración lo dice el mismo, el autor. Podría ser, no te digo que no. Los trabajadores estatales que fueron despedidos durante el régimen anterior sabían que se tenían cuando renunciaron a sus empleos. La ley que exige la reincorporación al Estado de los trabajadores que fueron despedidos en el régimen anterior es una trampa irresponsable. Los congresistas que crearon la ley que pretende la reincorporación del Estado de los trabajadores despedidos quieren desestabilizar el actual régimen. No, yo creo que esta sería una conclusión. Yo creo que la D sería una inferencia, ¿no? Pero no lo marcaré como una respuesta posible. Oye, acá me dicen la C, por acá me dicen la A también. Yo creo que serían las más idóneas, las más indicadas. Lo que pasa es que acá tienes que analizar su punto de vista, su punto de vista del autor. Ujú. Profesor, tendría que ver el análisis, a ver, tendría que ver el análisis de la palabra sedicioso. Sí, yo también creo que ahí tendrías que ver. Yo creo que la respuesta correcta es la letra C. Muy bien, Yesenia, muy bien, Diego Guevara, que están participando. Es correcto, la letra C. Porque refleja lo que menciona en la primera oración, en el primer sustento. ¿De acuerdo? Esa es la tesis, así es correcto. Muy bien. 4. Señala el argumento central del autor. ¿Cuál sería la postura central del autor? La D no podría ser, ¿ah? Porque mm, estamos hablando de aspectos que no se reflejan en el contenido. La A podría ser tampoco, creo yo. Yo creo que marcaría la letra C, ¿no? Estoy entre la B y la C, no sé. Yo estoy entre estos dos. Y acá, por ejemplo, tus compañeros también ya me están dando la respuesta. Este es el argumento central, ¿ah?
Bueno, retrocedamos acá. Ahí lo tienes el texto. Muy bien, tengo acá a Diego y Yesenia también trabajando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se suma en esta parte? La ley que busca la recuperación forzosa de los trabajadores que fueron despedidos en el régimen anterior es una trampa sediciosa porque exige lo imposible, tal como han señalado innumerables especialistas. O digo, yo estoy entre la B y la C. ¿Qué apela primero? ¿Qué dice primero? ¿Qué dicen ustedes? En la C, ahí está. O la letra B. Yo creo que es la letra C. Así es, correcto. Muy bien. Listo, seguimos avanzando por acá. Texto 3. Vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos permite y regresamos después del receso. Índice, yo soy el dedo más importante porque toda la fuerza de la mano se concentra en mí. Si alguien quiere apretar botones, empujar algo o rascarse una oreja, necesitará usarme. Pulgar. Las funciones que tú realices podrían ser hechas perfectamente por medio o anular. En cambio, yo soy indispensable para que la mano pueda sujetar las cosas que utilizará. Yo concuerdo con Pulgar, ¿ah? Yo creo que Pulgar es más importante. Pero bueno, ¿qué argumento usa Pulgar para refutar a Índice en lo que señala? A ver, ¿qué argumento usa Pulgar para refutar a Índice en lo que señala? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué argumento usa Pulgar para poder refutar a Índice en lo que señala? Está clarísima, ¿eh? Muy bien, Marister. Listo. A ver, ¿quién más? El argumento es claro de Pulgar, ¿eh? Pulgar le dice, ¿no? Algo bien directo. Yo creo que el argumento de Pulgar es claro. Muy bien, Yesenia, es correcto. Muy bien, tengo dos respuestas correctas. ¿De quién más? Muy bien, Amanda. Muy bien, Amanda. Amanda, ¿cómo se sumó? Vamos, chicos, los demás. Muy bien. La respuesta correcta, yo creo que sería la letra B y concuerdo con sus compañeros que me han dado la clave. Porque eso es lo que, o sea, ese es el fundamento principal para la refutación. Pulgar le dice, no dice, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que tú haces lo pueden hacer los demás. Pero yo, en cambio, soy único, soy indispensable. Pues. Y es verdad, el dedo pulgar es irreemplazable, ya que sin él no podrías sujetar las cosas, y eso es muy cierto. Trata de en este momento fingir que no tienes pulgar. A ver, y trata de agarrar un lapicero y escribe. ¿Podrías? Eso sí podría, pero tu forma de escritura sería correcta. Obviamente que no. Trata de agarrar una botella de pico. O sea, sería muy complicado o tendrías que tener una forma muy distinta de agarrar el envase. O sea, de hecho que el pulgar es necesario. ¿Qué argumento con el que pulgar refuta índice señala que el argumento? Bueno, creo que la pregunta es emulado. ¿Sí? Ya la tenemos. La 6. ¿El argumento empleado por pulgar cuál es? El argumento empleado por pulgar cuál es? O sea, ¿cómo defiende su postura? Claro, muy bien, Marister, muy bien, Yesenia. La respuesta sería la letra A. Y algo evolutivo, la D, pero la D ya es una inferencia, ya. La D es una inferencia, no es un argumento que usa en este caso. Y acá te explico esto antes de irnos al descanso.
¿qué diferencia hay entre argumento y una inferencia? Las inferencias son las conclusiones que tú llegas en base a lo que lees. Por ejemplo, yo puedo llegar a la inferencia, para mí sería la D. ¿Por qué? Porque dice, los seres humanos no hubieran evolucionado. Mira, en algún momento, tú ves esta idea dentro del texto. A ver, repito, la D es una inferencia. ¿Por qué? Porque no vamos a ver en ningún momento ese contenido dentro de la idea de índice o pulgar. Lo estoy obteniendo, esta conclusión lo estoy extrayendo de lo que leo. ¿De acuerdo? ¿Y qué digo? O sea, que los seres humanos no hubieran evolucionado sin el pulgar. Esta es una inferencia. Yo quiero que te des cuenta, repito, una inferencia es una conclusión que tú llegas en base a lo que lees. ¿Cómo te das cuenta que tu inferencia es correcta o si es una inferencia? Porque en ninguna parte del texto vas a encontrar esa idea, pero sí está relacionada a la idea. ¿De acuerdo? Esa es una inferencia. Un argumento tiene que ser una idea que está expresada dentro de la lectura. Así que ahí está la diferencia entre argumento e inferencia. Siempre me preguntan, profesor, ¿no? ¿Argumento e inferencia es lo mismo? No. Y acá este ejemplo me va a ayudar a que te des cuenta que no es lo mismo. Pues, lo que te estoy diciendo, en ningún momento vamos a encontrar esta idea dentro de la lectura. O sea, no va a estar dentro ni de acá ni de acá. No va a estar. Pero sí está relacionado. Por eso, pues está relacionado es una conclusión que yo llego. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Regresamos en el texto 4 en unos minutos. Ya recargamos energía. A ver. Y regresamos con fuerza.